Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición más de Humanitalks. El día de hoy estamos muy contentos porque, bueno, primero que nada, estamos en un hermoso lugar de aquí de Aguascalientes. Queremos agradecer a un tinto que nos permite, pues, grabar esta parte del podcast. Y bueno, otra que estoy extasiado, la verdad, muy contento de tener a una gran amiga, una gran máster, dentro del tema que vamos a estar platicando el día de hoy, pues Eli Sucre. Bienvenida, Eli, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias al Foro Humanités y a Humanitops por esta gran oportunidad que me brindan de estar hoy en este podcast. Pues qué padre que nos acompañes. Y mira, Eli, vamos a ir un poco al grano, ¿qué te parece? Me gustaría Perfecto. que me hablaras de quién es Eli Sucre. No quisiera yo presentarte, quisiera que más bien tú me hablaras de quién es Eli Sucre. Esa parte de quién, cómo la defines a Eli, además de empresaria, amiga y todo esto, ¿cómo defines a Eli? Eli Sucre es una mujer que ha trabajado toda su vida en el área de la hospitalidad. Anteriormente era mucho como esa atención al cliente. Hoy tengo mi marca que se llama Hospitalidad by Elizabeth Sucre y soy una apasionada de lo que esto significa, de ese principio de ser para poder servir y de ofrecer a los otros lo que nosotros somos y dar un mejor servicio. Oye, qué padre, esa parte donde dices el ofrecer, el dar y que trabajas mucho con la hospitalidad. ¿Dónde aprende Eli Sucre sobre la hospitalidad? Cuéntame. Mira, yo he estado durante 38 años de mi vida trabajando siempre en la industria del turismo, en los hoteles. Tuve la oportunidad de estar en diferentes partes del mundo trabajando. Actualmente estoy aquí en México, pero siempre he estado muy relacionada con esa conexión con el cliente, con esa conexión con la comunidad. Y lo que he aprendido a lo largo de este tiempo es que tienes que ser hospitalario. Esa palabra que es cobijar, acoger a un extraño y hacerlo parte de tu entorno y porque yo he sido migrante durante mucho tiempo en muchos lugares y el hecho de tú sentirte acogido, eso es la hospitalidad, es cómo vives esos valores de amabilidad, ser humano, ser empático, relacionarte y tener esa conexión que es tan importante también hoy en día. Oye, está muy padre ese concepto que me acabas de dar de hospitalidad, de acoger, de recibir, de dar, de aportar muchísimo, ¿no? Lo que yo tengo en este momento, poder dártelo, ¿no? ¿Qué siente Eli Sucre al momento de llegar a México? Porque siento que en México siempre se ha caracterizado por esa parte, ¿no? Por acoger a toda aquella persona que llega aquí. Nosotros somos muy apapachadores, pero no sé, yo lo digo porque soy mexicano. Pero tú, Eli Sucre, te lo vives como, ahorita ya eres más mexicano, Sí. también eres mexicano hasta allá. Pero, ¿cómo lo sentiste cuando llegas aquí a México? Pues lo sentí como parte de mi cultura o de dónde estoy. Eso tiene mucho que ver con lo que uno llega a ofrecer. O sea, a ti te reciben o te acogen de una forma, pero también depende de ti, de cómo te quieres hacer sentir. Entonces, cuando esas dos partes se alinean, evidentemente tu vida es mucho más fácil, ¿sí? México es un país, como bien dices, apapachador, es un país que tiene tantas cosas y tantas bondades, tantas vivencias y tanta cultura dentro, que evidentemente te enamora y en ese sentido haces que sea parte también de tu vida. El hecho de cuando tú llegas a un país, en este caso en México, te reciben de esa manera, te acogen y te dan esa hospitalidad, forma parte también de uno cuando llega el hacerse sentir parte de esa hospitalidad. Oye, esto está interesante porque casi todos tenemos el concepto de hospitalidad de qué es cómo me van a tratar, ¿no? Pero esperando que venga de la otra Correcto. persona nada más. Y esto es muy interesante también poner sobre la mesa que no nada más se trata de lo que voy a recibir, sino también yo que expresar cómo también quiero que se me trate, Correcto, ¿sí? Con qué valores, con qué parte ahora sí que de qué pata cogerme, ¿no? Se puede decir. correcto. Fíjate que por ahí, en su tiempo, nosotros manejábamos, a mí me gusta manejarlo como la parte de tu manual de instrucciones. Sí, yo lo llevé en alguna de las charlas, yo les decía, oye,
para una buena comunicación, para una buena atención también, tú también tienes que tener tu manual de instrucciones y esto tiene que ver cómo funciono yo, ¿sí? Entonces, ahorita que tocas el tema de también poder comprenderte, eso facilita mucho también que la hospitalidad se dé, ¿no? Entonces, me agrada que metas, que bueno, tú ya lo tienes definido, esa parte de hospitalidad no nada más trata de atender bien, sino también de que tú te des a atender como tal, ¿sí? Bueno, y de esta parte de la hospitalidad, así, si tú lo pudieras resumir en pocas palabras, así poquito a poquito, para que quede más claro el concepto, ¿cómo definirías hospitalidad? Para mí actualmente la hospitalidad, y es algo como te comentaba anteriormente, durante muchos años yo estuve en la industria de la hospitalidad, del turismo, de la hotelería, de restaurantes, y muchas veces lo que te enseñaban era cómo tratar al otro, ¿sí? Durante muchos años era ese concepto de ese manual que dices, pero siempre era hacia afuera. Y dentro de lo que yo pude comprender en los últimos años, y sobre todo después de la pandemia, es cómo te sientes tú para poder servir al otro. Actualmente tú llegas a cualquier lugar y te pueden tratar con una mala cara o porque tienen sus propias situaciones o a lo mejor no se cuidan. Entonces, dentro de la hospitalidad siempre te enseñaban, o la atención al cliente, que es un proceso, te enseñaban a, tienes que hacer esto, seguir un proceso, tienes que decir esto, pero lo decías de una manera muy automática y muy seguir un patrón. Lo que yo he entendido es que para yo poder seguir ese manual, para yo poder seguir ese patrón, yo tengo que seguirlo para mí. Yo tengo que cuidarme primero. Yo tengo que saber cómo me siento yo conscientemente para yo poder sonreírte, para yo poder realmente darte esa bienvenida. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando te llaman por teléfono a tu empresa, normalmente tienes un script, muy buenas tardes, te habla tal, pero no te lo están diciendo de una manera genuina. No te lo están creyendo. No, si ellos no se la creen, porque es que esto es lo que yo tengo que seguir, este es el script que yo tengo que seguir, pero no lo viven. Entonces, la otra persona, ¿cómo lo recibe? ¿Cómo recibe el receptor ese mensaje? Y más cuando es por teléfono. Fatal. No me estás diciendo nada, no estás conectando. La hospitalidad se trata de conexiones humanas. Se trata de relacionarte genuinamente con alguien. Entonces, ahí es cuando tu llamada tiene que ser sonríe, crea una pausa, créete que estás llamando a alguien como si estuvieses llamando a tu mejor amigo. ¿Para qué? Para que realmente conectes y la otra persona que está recibiendo el mensaje lo reciba de una manera positiva. Si estás vendiendo algo por teléfono, realmente te compre y no te cuelgue el teléfono a la primera que no estás conectando. Entonces, ahorita, por ejemplo, también con la IA, y lo vemos, te crean un chatbot o te crean, y son cosas tan frías y perdimos esa conexión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa conexión la perdiste tú primero. Para mí, actualmente sigo lo que es el principio del ser y el servir. Ok. Primero tienes que ser para luego hacer, para luego entregarle al otro lo que tú eres genuinamente. Y eso es la hospitalidad. Por eso es que ya no es seguir un patrón, ya no es seguir un manual, ya no es seguir un procedimiento al pie de la letra, sino cómo entro yo y cómo me relaciono yo conmigo para poder relacionarme con el otro. Qué padre, qué profundo. La verdad es que esta parte de la hospitalidad a veces la tenemos Sí. tan por encima que no tenemos en cuenta que va más profundo y más allá, ¿sí? Y, y ahorita mencionaste algo, y menciona la parte de que en las empresas que se dedican al ¿La ve? servicio, como todo, como los hoteles, como los restaurantes, como los hospitales, que también, Las ¿no? recepciones de cualquier empresa. Es Sí. que en cualquier lugar tienes que tener esa conexión. Oye, exacto, pero la hospitalidad no es más allá nada más del trato hacia el cliente, todo esto. ¿Tú crees que dentro de una empresa, entre los mismos colaboradores, la hospitalidad valga, genere algo más allá o le dé un sentido más alto a la empresa? Sí, no, definitivamente. O sea, en el momento en que tú te conoces, y empiezas a conocer a tu equipo, a tus colaboradores,
a tus compañeros de trabajo y empiezan a tener una cultura que sea basada en la hospitalidad, empiezo a cuidar mi empresa, empiezo a cuidar la reputación que ella va a dar, porque evidentemente voy a cuidar a mi cliente. Ok, Si todos seguimos esa misma motivación, la hospitalidad se va a impregnar y eso va a hacer que tu empresa, uno, llegue a tener menos rotación, ok, llegue a tener menos situaciones de riesgo, ¿sí? Empiezas a tener realmente a la gente dedicada a esa cultura que tú quieres mostrar de atención a un cliente, porque todo esto se vuelve una transacción, si tú no tienes esa conexión con tu proveedor, con tus colaboradores, con tus clientes, pues realmente es una transacción y queda en frío. No sé, totalmente. no cambia nada, no hay calidez, no hay una empatía, no hay una relación real. Entonces, para mí es sumamente importante llevar este principio a las diferentes empresas porque siempre la hospitalidad estuvo como muy relacionada a un hotel Exacto. o estuvo muy relacionada a un sector restaurantero. Y realmente la hospitalidad es todo. Todos tenemos que ser hospitalarios. Fíjate que hasta inclusive el concepto de hospitalario te lo van a relacionar con un hospital, Hospital, porque eso es, totalmente. digamos, la gramática. Pero al final del día es cómo nosotros nos podemos conectar, cómo nosotros nos podemos relacionar. Y ahorita que estamos conversando y que en Humanitox la idea es volvernos más humanos, Humanos, el totalmente. tener esas relaciones genuinas, que si bien vamos a tener una parte comercial, una transacción comercial, ¿cómo la hago de la mejor manera para que sea un ganar-ganar? ¿Sí? Ok, Entonces, gano una empresa que me puede dar el servicio o el producto y la empresa gana, ¿sí? Es con esas experiencias de hacerlo mucho más humano, gano a un cliente. claro. Hay algo interesante en esta parte del ganar-ganar y tiene que ver con lo que pasa dentro de la empresa cuando la haces más humana, ¿no? Que la hospitalidad es un punto muy clave para que podamos hacer una empresa humana. Claro. Porque, como dices tú, si nada más vemos a la empresa como el lugar a donde voy a dejar mi tiempo para obtener dinero, pues uno, qué ganas, ¿no? De levantarte y decir "Bueno, otra vez al hacer lo mismo con las mismas personas que a lo mejor ni me llevo, es más, no me comunico, no tengo nada, ¿sí? Pero lo hago porque me pagan bien. Eso se vuelve frío totalmente Correcto. y aunque ganes dinero, se vuelve una pérdida de tiempo brutal, ¿sí? Y creo que las empresas muchas veces también propician esta parte, con la parte de malos liderazgos, ¿sí? Porque o sea, tenemos como power skills, fue la comunicación asertiva, la parte de resiliencia, todo esto, pero creo que hospitalidad también puede ser una power skill que abarca Total. muchísimas cosas y que si un líder la aborda y como buen líder lo manda hacia abajo hacia sus colaboradores, puede tener equipos muy fuertes, muy unidos, muy capaces, que lejos de estar peleando entre ellos y que se vuelva este lugar frío donde nada más ves ganando el dinero, se vuelva lo que realmente muchas empresas buscan, ¿no? La empresa se vuelva una familia como tal. ¿Tú qué piensas sobre eso? Definitivamente, mira, dentro de la hospitalidad existen varios valores que la sostienen, que es humanidad, que es empatía, que es amabilidad, que es tener atención y cuidado, ¿sí? Entonces, un buen líder tiene que tener. Un buen líder cuando no conoce sus límites, cuando no sabe hasta qué punto es vulnerable en cualquier situación, ¿qué es lo que te enseñaron? Tienes que ser de esta manera, tienes que seguir un manual y muchas veces ni siquiera los líderes han entendido, me tengo que conocer yo, tengo que saber hasta dónde puedo llegar para poder escuchar, ¿sí? Un líder tiene que tener una escucha activa, ¿sí? Para poder saber, y no es una escucha activa para resolver un conflicto, sino inclusive escucharte tú para saber qué es lo que está pasando en tu entorno. ¿Qué es lo que Si estás él, diciendo? por eso, entonces, ¿qué pasa? Que generalmente un líder llega a un momento en que está tan lleno, tan frustrado, porque a lo mejor no sabe comunicar,
desde esa humanidad, desde esa vulnerabilidad hacia sus subalternos, y llega un momento en que se vuelve como un campo de pelea. ¿Quién gana más? ¿Por qué? Porque si nosotros no vivimos esa hospitalidad como tal, desde nosotros, desde el ser, ¿cómo yo voy a poder servir a mis colegas? Es como te dicen, tienes que tener dentro de tu liderazgo, tienes que aprender a delegar. Pero si yo no confío en lo que yo soy capaz de hacer como líder, hasta dónde puedo llegar, ¿cómo yo voy a brindar esa confianza? Entonces nos volvemos aprensivos. Ah, no quiero que me quites mi posición, no quiero que sigas escalando. Entonces te vuelves, te encierras y no permite que los demás crezcan. Al igual que cualquier empleado que esté bajo este liderazgo, que a lo mejor puede ser muy abierto, si esta persona no sabe también sus capacidades, se va a negar a hacer cualquier trabajo. Entonces, dentro de una empresa tiene que existir ese ser. Cada quien tiene que descubrir por qué están en su empresa, por qué están trabajando, qué me motiva a estar. Ok. No es solamente cumplir un rol, y como bien dices, a lo mejor me pagan muy bien, pero ¿qué pasa si el día de mañana no tienes ese dinero? ¿Cómo te sostienes? ¿Cómo sostienes tu ser después de tener ese tipo de posiciones? ¿No? Entonces, las empresas han ido cambiando. Las empresas tienen que buscar esa manera de cómo humanizarse todos, Ok. ¿sí? Que ya no sean los procesos nada más, que se base en los procesos, que se base en la forma de ser más productivos. No está mal, obviamente no está mal porque Tienes que tener unas políticas, exactamente, o sea, tienes que tener un esqueleto que es la cultura organizacional que te marca y te dicta cómo funciona la empresa, qué es lo que, pero a veces creo que ya nos fuimos más allá de eso y nos quedamos en que este es el protocolo, esta es la forma de actuar, esta es la forma de funcionar, lejos de allá, lejos de eso ya está mal, ¿no? Y, y luego la empresa se forma por puros procesos correcto, que no tienen nada de sentido humano, correcto. Se ¿sí? deshumanizan, Exacto, y ahora tenemos un montón de empresas que funcionan así, pero que básicamente usan al colaborador como pilas de repuesto, ¿no? O sea, correcto, ya se descargó esto, la que sigue, vamos, ¿sí? A que cumpla el proceso. Es como si pues, fuera una cajita y los colaboradores tienen esas pilas que hacen que funcione, pero se descarga una y va para afuera, correcto. ¿sí? ¿Cómo, qué sugerencia le daría Eli Sucre a las empresas que ya tienen equipos cansados, desmotivados, todos quebrados? Sí, qué sugerencia le daría desde la hospitalidad Eli Sucre a esas empresas? Mira, normalmente las empresas empiezan a hacer el clima laboral, empiezan a hacer una serie de métricas y empiezan a hacer una serie de reportes, a ver cómo teóricamente está una empresa, pero muy pocas veces van a cómo está cada uno de los individuos. Sí, pues, Entonces, estamos siguiendo un proceso, sí, estamos preguntando, pero realmente no estamos llegando a la raíz de cómo está cada uno de mis colaboradores. Y es posible que en empresas que tengan más de 2.000 personas o 4.000, es como buscar como en grupos, ¿no? Pero cuando una empresa es un poco más pequeña, sí es el de tomarse el tiempo de hacer ese diagnóstico y hacer esa evaluación de un uno por uno, tomarse el tiempo de buscar cómo está cada uno para poder estar integrado dentro de un equipo. Y ok, no decir, es que esta persona no cumple con sus tareas. Es buscar por qué no estás cumpliendo con tus tareas. está afectando. Entonces, muchas veces no es seguir un perfil de tienes que tener ciertas habilidades, tienes que tener ciertas cualificaciones o tienes que tener ciertos estudios. Es ir más allá y quién eres, Ok, como la pregunta que me hiciste. Entonces, al principio es, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Y cuál es el rol que tú quieres cumplir aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? Entonces, es ir un poco más profundo de lo que mueve a esta persona. ¿Cuántas veces en muchas empresas se tienen que contratar al primero que pase porque necesitamos cubrir una vacante? ¿Qué vacante y por qué y para qué yo necesito una persona y qué perfil realmente o qué tipo de habilidades personales tiene que cumplir en ese rol? ok.
Entonces, llegas a pedir, yo quiero de, no sé, de recepcionista o de atención al cliente y es una persona que a lo mejor tiene una situación, una historia que a lo mejor no puede contar, pero que tampoco forma parte de lo que quiere ser ese perfil. Qué fuerte esa verdad. Hasta se me puso la piel finita. En ese momento en que hablas de que las personas, ojo, la empresa va a tener su propósito Claro, de ese puesto, ¿no? De qué es lo que quiere, qué es lo que voy a buscar, el propósito, la meta, incluso objetivos de SMART y todo lo que tú quieras. Pero en el momento de contratar a alguien o de cubrir esa vacante, eso es algo que se olvidan mucho las empresas, ¿no? La parte de decir, ok, sabe contabilidad, sabe esto, ok, las habilidades técnicas las tiene. Este, tiene las facultades, a lo mejor tiene buena comunicación asertiva, pero esa pregunta casi no la hacen en las entrevistas laborales. ¿Cuál es tu propósito personal? ¿qué quieres lograr? ¿Por qué vienes o por qué piensas que este rol al que vienes a cubrir esta vacante es para ti? ¿Qué vas a entregar? Y más allá de que, pues evidentemente las empresas no tienen por qué llegar a las historias personales de cada quien, sí hacer como esas em, evaluaciones o buscar de alguna forma esa consultoría en donde la gente pueda expresar quién soy, por qué estoy aquí, ¿sí? Para luego unirla o alinearla, es la persona por individual, alinearla a la visión institucional, en donde las personas digan realmente, yo pertenezco aquí, ¿sí? Entonces, más allá de que la empresa tiene que cubrir cierta cantidad del perfil, o sea, de las habilidades, tienes esto, estás calificado para cubrir este perfil, es importante que cada una de las personas haga como ese test y diga, ¿cuál va a ser mi rol? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Por qué yo pienso que esta empresa es la que a mí me va a desarrollar o yo me voy a sentir feliz o Exacto. yo voy a estar bien? ¿Cuánto dinero no invierten las empresas como tal para dar capacitaciones y habilidades, como bien dice, las power skills que tienes que cubrir para esta posición? Pero si también hacemos esa evaluación en cada una de las personas y ver esa qué habilidad realmente yo estoy dispuesto a aportar de lo que yo soy. De lo que de mi historia de vida. Correcto, Te tengo una anécdota súper tejona, la verdad. Nosotros acá en Marites haciendo comercial, también llevamos el proceso de reclutamiento y selección de personal, pero nos tocó en una ocasión una entrevista muy particular, ¿sí? Una persona que pues, le hace la entrevista, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo te has dedicado a esto? Chalala, chalala, ¿cuánto ganabas? ¿Sabes sobre esto? Sí, sí. Pues todas las habilidades técnicas, ¿no? Pero viene la pregunta, ¿no? La pregunta que hizo que este candidato se quedara en la empresa. La empresa es una empresa de mucho trabajo, pero de ese trabajo no que se te obliga, sino de saber que la empresa siempre maneja un ritmo muy acelerado. En el puesto que tú vayas, siempre van a manejar un ritmo muy acelerado, porque es de las empresas que están siempre buscando la mejora continua, ¿sí? correcto, Entonces tú sabes que en este tipo de empresas el trabajo siempre está ahí, duro y dale, duro y dale, duro y dale. No, y si no tienes algo que hacer no estás buscando bien qué se puede mejorar, ¿sí? correcto. Entonces, nosotros nos gusta manejar el perfil de la empresa también para ver cuál es su ritmo de trabajo, cuáles son sus valores, cuáles son las características humanas de esa empresa. Correcto. ¿Por qué? Porque nos gusta fusionarlas con las características que podemos encontrar en la persona. Entonces, después de hacerle todas estas preguntas técnicas al colaborador, al candidato, perdón, que después se hizo colaborador, viene la pregunta interesante, ¿no? La pregunta es, oye, ¿y qué piensas aportarle a la empresa? Y el colaborador, lejos de decir, no, pues es que yo la verdad tengo mis títulos, fue algo muy interesante. Digo, ¿sabes? Yo vi trabajar a mi abuelo. Se levantaba temprano, y seguía trabajando a sus setenta y tantos años y se acostaba tarde trabajando, dándolo. Y a pesar de que se le veía el cansancio, siempre se veía feliz, decía. Y el mensaje que él daba es, hasta que quede perfecto. Después vi trabajar a mi papá con esa mentalidad, ¿sí? Y él, a pesar de que se dedicaba a un trabajo más de oficina, él también se enfocaba en esa parte, ¿no?
Entonces dice, yo lo que le puedo ofrecer, lejos de cualquier habilidad, es la mentalidad de mi familia sobre el trabajo. O sea, en ese momento te quedas tú de, ah, Sí, es una persona que es una persona trabajadora y que va a tener un compromiso, totalmente, y que es que bien no, interesante y que la mayoría de las empresas no lo hacen como muy mecánico, sabes hacer esto, sabes hacer aquello, dónde vives, por qué, o sea, son como muy mecánicos también muchas veces cuando están haciendo el reclutamiento de algún empleado. exactamente, ¿y qué te habla? ¿Qué nos habló de esa persona? Es que Compromiso, compromiso total, pero que no viene nada más de él, viene una generación claro. de compromiso. Entonces, obviamente, pásele adentro, porque la empresa ya no te va a tratar o obligar a que generes el compromiso dentro de la empresa. Tú ya lo tienes. Solo se Correcto. adecua al nuevo equipo de trabajo, a tus nuevos compañeros, pero ahí está, ¿no? La pieza clave es encajaste perfecto con la descripción humana de la empresa. Claro, pero muchas veces, ¿qué pasa? Eso porque fue una nueva persona, una vacante para la empresa. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer cuando en esa empresa, que a lo mejor tiene muchos años, tienes colaboradores que a lo mejor tienen burnouts, están cansados, tienen historias personales que a lo mejor están afectando su rendimiento? Entonces, ahí es donde se tiene que buscar el apoyo de empresas como Humanités, en donde te ayuden a organizar y a ver qué es lo que está pasando en el interior, que a lo mejor puede ser una sola persona la que necesite ese apoyo humano de poder entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Totalmente. Fíjate que hay algo bien interesante. A veces las empresas no quieren porque dicen, Resolvamos internamente este problema, ¿sí? Y vamos a hacer mano de todas las herramientas que tengamos. ¿Y cuáles son las típicas herramientas que tienen? Suben el sueldo, Exactamente. suben el sueldo, súbelo de posición, dale un regalo, premialo. Y dices, ok, sí ayuda, ¿sí? Pero cuando no has ido más allá, ¿sí? Correcto. La verdad, yo he sido testigo de este tipo de cosas, de que le subes el sueldo, le dura el encanto un mes y medio y vuelve y cae en lo mismo. Correcto. ¿Sí? Y luego dicen, pues, ¿qué pasa? Mis colaboradores no están agarrando la onda, yo me esfuerzo por darles más dinero. Y dices, es que no es el dinero, ¿no? A veces no te has dado cuenta que la persona lleva 10 años haciendo la misma actividad, ya no es un reto, ya no hay nada nuevo para él en tu empresa, ya no lo desarrollaste, ya no hay nada para él. Él está como Sí, nomás. claro, pero muchas veces tampoco ni siquiera es eso. Y te voy a poner un ejemplo que a veces sucede en un restaurante, ¿sí? Échale, venga. Estás en un restaurante y a lo mejor tienes un rato sentado, pediste un platillo, el mesero es automático, es así como que llega, te da la carta, hace el pedido, se va. No hay una conexión con la persona con el comensal, que en esto puede ser la empresa que no ha conectado con su colaborador, la empresa como tal, ¿no? Entonces, viene el comensal y le dice al mesero, oye, te estás demorando mucho con mi comida, cuando ni siquiera a lo mejor habrán pasado ni 10 minutos. Como el mesero no ha hecho conexión, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente parte que te hace el mesero? Señora, no se preocupe, se lo vamos a dar gratis. Es que yo no te estoy pidiendo que me lo des gratis. Es como tú le estás planteando Sí, también. Yo no te estoy pidiendo que me subas el sueldo, yo no te estoy pidiendo que me asciendas, exacto. que me cambies de rol. Yo lo que te estoy pidiendo es ser humano y tener esa conexión conmigo. Total, que me En, escuches. correcto, porque a lo mejor es una situación de un familiar enfermo que lo tiene abrumado, que a lo mejor necesita cambiar un horario y no ha podido. Entonces, es esa conexión humana que muchas veces, a veces estamos tan desalineados, ¿sí? Entre lo que es el ser y lo que es la visión de la institución, ¿sí? Pues evidentemente respondemos en automático. Entonces, Qué fuerte, y fíjate que es un ejemplo sencillo que nos puede ocurrir en cada momento. Imagínate en una empresa que tenga 20 colaboradores, en donde no se están tomando el tiempo de saber o de contratar o de invertir en una consultoría con ustedes, por ejemplo, ¿no? Y con Kish. con Gish, que empiecen a ver, oye, ¿qué es lo que está pasando?
¿sí? O de tener esas capacitaciones, como las estoy dando yo en este momento, de hospitalidad consciente. 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 Esa es la clave. En donde tú tienes que estar presente, ¿sí? Tienes tus problemas, siempre se van a tener y pueden ser diversos o de diferente forma, algo que te esté incomodando, ¿sí? Pero cuando nosotros somos humanos y nos tratamos como humanos y empezamos a conocernos y a evaluarnos, empiezas a hacer esas acciones de, oye, la empresa me escuchó, le dejé saber en un momento a la persona de recursos humanos, al líder que lo maneja, tengo esta situación, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Sí? Entonces, en el momento en que tú empiezas como líder a tener esa escucha activa y a ponerte en su zapato y a saber realmente a tener esa conexión humana, todo cambia. Todo es diferente. Todo es diferente. Y hasta inclusive el mismo colaborador que en algún momento se sentía abrumado, pues evidentemente va a cambiar. ¿Cuánta gente a veces también no se queda trabajando de más? Ni siquiera es por unas horas extras. Se queda trabajando de más porque es que no quiero llegar a mi casa. Porque no sé cómo... Exactamente. Entonces, es importante que cada uno de los colaboradores sepa por qué emociones están pasando, qué es lo que me está moviendo, cuál es mi propósito y por qué yo estoy aquí, cuál es mi rol, o como bien decías de este colaborador de que ya venía con un compromiso, es el compromiso familiar, Exacto. cómo se lo eh, permeas de que también es un compromiso de la empresa más allá de tienes que cumplir con este rol, ¿no? Tienes que cumplir con estas tareas. Son estas actividades, un Correcto. día a día, algo que te logra enajenar si no va con un propósito como tal. Correcto. Sí. Súper interesante esta parte que nos estás contando, Eli. La verdad es que a mí me emocionan mucho estos temas. Digo, por eso no por nada trabajamos en esta rama de la capacitación, del desarrollo Sí. humano. A mí me encanta aprender de ti. Muchas gracias, igualmente. Llevo años aprendiendo de ti, muchísimo. Cada vez que tengo oportunidad de escuchar tu curso de mentalidad, a tomar notas porque es algo que nos llena tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de servicio, pero también en el ámbito personal. Sí. ¿No? Entonces, muchísimas cosas que aprender sobre estos temas, pero vamos a resumirlo, ¿qué te parece? En tres puntos claves que tú les darías, tres consejos que le dirías a las empresas, y se lo diriges directamente, que ellos deberían de seguir para poder llevar una empresa más humana acompañados de la hospitalidad. Yo creo que el punto número uno que tienen que hacer las empresas es conectar con sus colaboradores, con sus miembros del equipo, con sus empleados. ¿Cómo conecto? Escuchando y entendiendo realmente la historia que puede estar detrás de cada uno de sus empleados. Dos, buscar esa consultoría, ese apoyo externo, porque muchas veces nos quedamos en, lo voy a hacer yo, siempre lo he hecho así, y existen otras maneras de cómo mejorar ese clima laboral, esa humanidad dentro de mi empresa. Y tres, creo que tienen que buscar la manera de cómo ver esos perfiles, revisarlo, pero desde una parte más humana, mucho más cercana, mucho más de no solamente porque cumples unas tareas y sabes cómo hacerlo y tienes las calificaciones, tienes tales estudios, sino también buscar qué me vas a aportar. Esa pregunta es clave. ¿Qué vas a aportar? O buscar dentro de esas preguntas algo que la persona que está reclutando le pregunte y lo lleve a ese momento wow del por qué yo realmente estoy en esta entrevista. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? Ok, pues muchísimas gracias, Eli. Y vamos a cerrar con esta pregunta. Esta pregunta que es clave porque justo es el proyecto que ahorita traemos entre manos, tanto tu empresa como la de nosotros, como otras tantas. Y sobre todo que queremos que crezca dentro de la zona Bajío, en Aguascalientes, San Luis y toda esta parte. ¿Cómo te sientes
al ser parte del Foro Nacional Humanitas? Mira, yo me siento tan afortunada porque está tan alineado a lo que yo estoy haciendo actualmente que conecté desde el ser humanamente responsable. Y eso es lo que lleva el Foro Humanité a otro nivel. Hay muchas pláticas a nivel de cada quien, motivacional, personal, que muchas veces se desarticula con lo que yo estoy haciendo o lo que a mí me está motivando. En el Foro Humanité se ve que está primero alineado Exacto. a lo que queremos de un trabajo digno, cómo lo dignifico, escuchando al empleado, ¿sí? ¿Cómo yo puedo ser humanamente responsable con estos tips que te acabo de decir? El Foro Humanité sé que va a ser algo fenomenal, va a ser realmente un boom, porque no está suelto. Las empresas necesitan escuchar cada una de estas pláticas que se van a tener en los Humanitalks y realmente conectar con el empleado, Total. aprender a conectar. Y sé que va a haber, pues, diversas empresas que ya están ganando ese galardón que Sí, ustedes crearon de humanamente responsable, que yo creo que eso vale más que cualquier Oscar, totalmente. ¿sí? Sí, Porque es crear esa realidad que queremos ahorita y por eso yo estoy muy feliz, muy honrada de que también nos hayan escogido para ser parte de este proyecto. pues al contrario, ustedes son los que nos honran al participar con nosotros y aportar tanto de lo que han aprendido año tras año. Tu experiencia es valiosísima. La verdad es que somos muy afortunados de tenerte como amiga, Eli. Muchas Y pues gracias. bueno, te agradezco de nuevo que nos hayas regalado este tiempo, esta conversación tan amena que, como las que siempre tenemos con un Sí. cafecito, con un panecito Sí, también ahí. Y pues bueno, agradecidísimo de que muchas estés aquí gracias. con nosotros. Agradecemos de nuevo a Un Tinto que nos brinda la posibilidad de grabar este podcast aquí con ellos. Y bueno, muchísimas gracias a todos que también se toman este tiempo de escucharnos. Esperemos que esta información les sirva, les ayude muchísimo. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.